Descubriendo Palomero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo Palomero. Como cada semana queremos agradeceros todo el cariño y los mensajes bonitos que nos hacéis llegar cada vez que subimos un programa. Esta semana volvemos a las tradiciones, pero concretamos un poco más. El domingo pasado comenzó la Semana Santa y queremos conocer un poquito más sobre cómo se celebra y cómo se celebraba esta fecha en nuestro pueblo. Sus curiosidades, que por lo que hemos visto son unas cuantas, y anécdotas. Hoy descubrimos y redescubrimos la celebración de la Semana Santa en Palomero. La Semana Santa es una fecha clave en cualquier sociedad de origen cristiano. Durante siglos rigió el calendario de todo el año. Muchas festividades, actividades cotidianas, todo giraba en torno a la conmemoración de la muerte de Cristo. Y es que la Semana Santa no se limita ni siquiera hoy a los días que van desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. 40 días antes de la Pascua, el miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma y con ello la preparación de la Semana Santa. Y como todo esto también cambia con el tiempo. Por ello hoy tenemos con nosotros a Pilar para hablar sobre cómo ha cambiado a lo largo de los años esta preparación de la Semana Santa. Pilar, bienvenida. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que te quería hacer, el ayuno de carne es una de las cosas más conocidas de la Cuaresma. ¿Antes estaba más generalizado que ahora el hacer este ayuno de carne? Sí, por supuesto. El ayuno es no comer más que una vez al día y un pequeño refrigerio por la mañana y otro por la noche. La comida del mediodía era copiosa, normal, y después durante las demás horas no se comía. Y eso era el ayuno. Y luego la abstinencia consistía en no comer carne. O sea que había como dos partes. Sí, dos partes. Son dos partes que actualmente siguen vigentes. ¿Y ahora crees que está menos generalizado que antes o Creo que ahora no se hacen de la manera que se hacía antes. Creo que la gente ahora, cada uno se acomoda a sus gustos y a sus circunstancias y no se le da la importancia que se le daba antes. Pero ¿cumplíais todos con el hecho de no comer carne y cómo se controlaba eso? Vamos a ver, no era una cuestión yo creo que de control, sino era una cuestión muy subjetiva de cada persona. Yo en el entorno que estaba de vecinos, amigos y el pueblo en general y mi familia, sí se hacía. Ya claro, generalizar demasiado pues tampoco puedo precisarlo, porque no sé en cada casa cómo se actuaría. Entonces, lógicamente, el no comer carne sí equivalía a un sacrificio, porque, no la comíamos casi nunca, porque no había carne para comerla a diario, pero claro que si se mataba un corderillo para la Pascua, el no comerlo, el día de Viernes Santo sí se ponía un sacrificio, no como ahora que estamos comiendo pollo y carne a todas horas, pues la verdad es que yo particularmente, aunque lo hago, pero si me dan una langosta o otra cosa así, prefiero la langosta Claro. antes que el pollo. ¿Y qué otras cosas eran de obligado cumplimiento durante esa Cuaresma? Pues durante esa Cuaresma ahora también sigue vigente la confesión y comunión anual, pero sin vigilancia. Yo en mi época, cuando era pequeña, yo recuerdo de estar sentada en la chaparrita con las vecinas y pasar la gente a confesar y se oía pues de todo, vamos a cumplir. Yo ya no sé qué tipo de,
cada uno haría la confesión que quisiera oportuno. Pero es que te registraban en la sacristía, te tomaban el nombre para hacer constar que se había cumplido con el sacramento anual de la confesión y la comunión. Pero os confesaban todas las semanas. No, una vez al año. Era obligatorio una vez al año, cuando te apuntaban era una vez al año. Después ya, como ahora, cada persona la religión la practica como cree que debe hacerlo o no. Eso ya es libremente y a voluntad. Y te apuntaban para dar informe a Pues la verdad que yo era tan pequeña que me imagino que sería para dar informe a las autoridades pertinentes. Digo yo, no lo sé. Pero sí que había que irse a apuntar y eso, la gente que oiga esto se acordará de ese tema. Porque era así. Sí. O sea, mi abuela sí que me ha dicho que tú ibas y si no te ibas a confesar, quedaba ya apuntado que no te habías confesado y luego eso, bueno, pues en algún momento si hacía falta, ahí estaba la información. Ahí estaba la información. Eso sí que era verdad. ¿Y qué más cosas recuerdas tú que pasaran en la Cuaresma? Pues en la Cuaresma yo recuerdo que se suprimía todos los actos así, bueno, los pocos actos sociales que teníamos, como era el baile, que era lo primordial. Entonces se suprimía y nos íbamos de paseo, que yo de todo eso era muy niña, por la carretera de Marchagá. Y nos juntábamos, que era de piedra, y nos juntábamos los de Palomero con Marchagá. Y era como un rito, que todos los domingos, al final de la tarde, cuando ya nos recogíamos cada uno para su pueblo, que era el atardecer, los chicos, al terminar el puentecillo, los puentecillos esos pequeños, o arriba, más arriba, que había como una especie de montículo, sí. Ahí unos se ponían desde abajo y otros desde arriba y se apedreaban, se tiraban piedras. Bueno. Y alguna vez daban en el blanco y alguna pitera hubo, pero vamos, normalmente no pasaba de más. Se hacían también muchas novierías, porque nosotras como niñas pues íbamos olisqueando y cogíamos tarritos y campanitas, que es una flor silvestre muy propia de la Cuaresma, y es muy bonita, son flores muy bonitas. Y nada más, luego en la iglesia se tapaban los santos y 9 días antes hacían una novena que acudía casi todo el pueblo voluntariamente a cantarle a la Virgen de los Dolores, que se cantaba una canción que decía: la cadena más bonita que el cristiano ha de llevar es aquella cruz bendita que está puesta en el altar. Se veía mucha veneración. Entonces ahí no había imposición, porque si querías ir a la novena iba, y si no, no, e iba la gente muchísimo. A los señores yo recuerdo de quitarse el sombrero con mucho respeto para entrar, en fin, mucho respeto, sí que había. Y respecto a eso que has dicho de tapar las imágenes de la iglesia, ¿había unas personas encargadas de ello en concreto o podía ir a hacerlo cualquier vecino o había...? No, normalmente solía haber alguna persona más allegada a la iglesia que entonces, pues como ahora no, porque ahora por lo visto formaron grupos, pero entonces pues eran personas piadosas, como Casilda y Felisa, encargadas de barrer, fregar, cambiar, y etcétera. Y yo acompañaba también a la maestra doña Cele a llevar las flores, porque ya no estaría yo por aquí quizás, no recuerdo. Lo que sí sé es que había 2 señoras que eran las encargadas de de arreglar a la Dolorosa, que entonces era vestida de tela, o sea, no sé cómo se llama, de gracia, no, de gracias, bueno, de tela. Entonces ellas, con un respeto, una delicadeza, lavaban la ropa, la planchaban con aquellas planchas que teníamos de brasa, que no era la eléctrica, pero que las quedaban, que ahora no tienen nada que envidiar, que eran tía Bernabela y tía Josefa. Las recuerdo muchísimas veces pasar cuando estaban sentadas en la puerta, saludar, y aquellas 2 señoras que parecía que habían salido del cielo, vamos, de lo delicadas que eran y lo amables, o sea que... Y ellas vestían a la Dolorosa y eso lo llevaron ellas como siempre muy en cuenta, vamos, que lo hicieron ellas siempre. Para terminar la entrevista, quizás un poco a salto porque no estaba previsto, pero nos has hablado de una canción, ver si nos la podrías cantar para despedir la entrevista.
Bueno, pues poderla sí, como salga no lo sé. Pues era la cadena más suave que el cristiano ha de llevar es aquella cruz bendita, es aquella cruz bendita que está puesta en el altar. Pues con esto te despedimos, Pilar. Muchísimas gracias por venir a Descubriendo Palomero. Nada, a vosotros por hacer esta labor tan bonita. La Semana Santa es muy distinta según dónde se celebre. La Semana Santa sevillana, donde la gente canta los pasos, no tiene nada que ver con la de, por ejemplo, y aprovechando que está aquí Iván, la de Zamora, totalmente silenciosa. Pero hay un elemento que es común a todas las celebraciones de la Semana Santa: las procesiones y los pasos. Esas obras de arte móviles que nos cuentan la pasión y muerte de Cristo están en toda España y por supuesto también en Palomero. Y es que muchas de las imágenes que procesionan en Palomero son bastante recientes, y por eso tenemos la suerte de contar con vecinos que pueden contarnos de primera mano cómo fue la compra de aquellas imágenes. Hoy repiten Descubriendo Palomero, Casilda. Bienvenida, Casi. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que te queremos hacer es ¿por qué se decidió comprar las imágenes que tenemos ahora? Pues porque nada más estaba que la Dolorosa. De Semana Santa no había ninguna imagen en el pueblo, nada más que la Dolorosa. Y entonces decidieron comprar lo primero un nazareno. Y las hijas de María echaron una comedia, taparon toda la Plaza Nueva y se sacó dinero y lo otro lo pondría el pueblo o la parroquia o lo que fuera. Y compraron el nazareno. Y claro, era una imagen muy grande. Me acuerdo cuando vino el camión con la imagen, que lo sacaron en la puerta, en la calle, y vamos, es que nos daba miedo porque era una imagen tan grande, pues es verdad que a los muchachos así pequeños nos daba miedo. Yo lo que no me acuerdo ni qué sacerdote había, ni nada, porque yo era muy pequeña. Entonces las imágenes, si no todas, si parte las pagó el pueblo, las pagó la gente del pueblo con... Sí. ¿Solamente con esta comedia o también hubo donaciones, una colecta o algo así? Pues también harían donaciones la gente, o sea que yo ya te digo que no me acuerdo muy bien porque era muy pequeña. También habría gente que o todo el pueblo donó o lo que fuera. O sea, que había bastante implicación de la gente para la compra de las imágenes. Claro. Sí. ¿Y esto en torno a qué año fue más o menos? Yo eso ya no lo puedo decir, porque yo pues tengo 85 y tendría a lo mejor 5 o 6 años. O sea, hace como 80 años que fue la compra de estas imágenes, ¿no? Claro, Digo yo. tú has comentado del Nazareno, pero tenemos la Dolorosa que era más nueva y luego está el Sepulcro. ¿De eso sí te acuerdas? De la Dolorosa tampoco no me acuerdo de la fecha, ni de Sepulcro, yo de las fechas no me acuerdo. Pero a continuación se compró la Dolorosa. Pero eso ya, cuando se compró la Dolorosa, ya me acuerdo el sacerdote que estaba, que era don Gregorio. La otra estaba toda comida de polilla, porque como era Sí, de madera. estaba comida de polilla. Y entonces ya no la podían sacar porque se podía romper. Claro, al andar con ella, pues se podía... Sí. Y ya decidieron comprar una Dolorosa también. Y eso ya pues fue aportaciones y también que se hacían muchas comedias. O sea, hacéis También teatrillo. yo me parece que se hizo una comedia y con lo que se sacaba y lo que aportaba el pueblo, compraron la Dolorosa. Y el Sepulcro, lo y mismo. luego el Sepulcro, pues igual. O sea que las imágenes fueron todas compradas, sí. Compradas con las aportaciones Del pueblo, del del vecino. pueblo. Claro, obviamente por eso se tuvo que hacer en años diferentes porque todo de golpe mucho... Nosotras, la que dijo Piliante, pues escribimos muchas cartas a mucha gente para afuera y francamente nos mandaron dinero. Hubo muchísima gente que nos mandó dinero. Y
Y entre unas cosas y otras, pues se fueron haciendo todas las cosas. Y ya son las 3 imágenes que tenemos, que antes no las había. Que nada más estaba que la Dolorosa, esa primera que ha dicho Pili. Y esa primera Dolorosa, luego se compró otra. ¿Qué se hizo con la antigua? Pues esa la envolvieron bien envuelta en plástico y en cosas. Entonces en sábanas, porque entonces no había plástico. La envolvieron bien envuelta y la recogieron. Y ahora la han restaurado. Yo, que he cogido alguna vez a los santos, tuviste que notar un cambio considerable porque pesan muchísimo. Entonces entiendo que también se tuvieron que comprar todo lo que viene siendo las andas y todo. Francamente, y para un pueblo son imágenes muy grandes las que se compraron. Sí. Porque son muy grandes, ¿eh? Y muy pesadas. Porque el Nazareno, el Sepulcro y la Dolorosa son imágenes muy grandes para un pueblo como este. Claro que la gente se cansa porque pesa mucho y ya va menos gente a Semana Santa a las cosas de la iglesia, y el que va pues carga con él y no vuelve. Es que sale uno medio doblado de cargar con eso, ¿eh? Ya Claro. me estáis poniendo muchas expectativas. Yo nunca he visto la Semana Santa de aquí. Ya tengo ganas de que llegue mañana para ver las procesiones. Pero, y luego, por ejemplo, la Dolorosa se le pone una mantilla. Sí. Esa Bueno, también pero se compró. Esa se la hemos comprado nosotros. Ah, pero no, o sea, es más reciente. Sí. Pero sí, antes, sí, ¿qué sí. hacía? ¿Le donaba a la gente la mantilla o se No, compraba cuando...? no se le ponía nada. Y ya fue cuando decidimos ponerle la mantilla y tenerla tapada. Y el día del domingo de Resurrección, aquí en la plaza, se le quitaba la mantilla. Pues siguiendo el proceso, se cambian las imágenes, se cambian las antiguas por las nuevas, pero me imagino que para poder sacarlas hay que santificarlas. Se cambia una, que la No, otra claro, no. se cambia una y el resto se sacan las nuevas. Y la otra Pero no se sacan las nuevas. me imagino que antes de sacarlas hay que santificarlas o algo por el estilo. Hombre, eso me imagino yo que cuando vino las bendecirían y Claro. ¿Y te acuerdas cómo fue la primera vez que salieron las 3 imágenes? ¿O recuerdas la expectativa de la gente o cómo...? Uy, madre mía, aquello fue, mira, tú no sabes. Aquello fue una fiesta, pero una fiesta de Semana Santa. Porque claro, al no tener nada y tener 3 imágenes tan grandes y tan bonitas. Pues muchas gracias, Casilda, por haber Nada. venido una vez más a compartir con nosotros tus Yo recuerdos y lo que sé. lo que sabes. Pero que lo que Sí. sabes es estupendo. Estamos llegando al final del programa de hoy y queremos terminarlo como lo empezamos, poniendo la Semana Santa en perspectiva para ver cómo han cambiado esta vez las procesiones a lo largo de los años. Y es que, como dijimos antes, las procesiones son el elemento central de la Semana Santa, pero ni siquiera éstas se libran de los cambios que provoca el tiempo. Para hablarnos de estos cambios tenemos con nosotros a Ramona y a María Jesús. Bienvenidas. Gracias. Bueno, pues quería lanzaros para empezar esa pregunta. ¿Han cambiado las procesiones de Semana Santa? Pues para mí muchísimo, porque antes, en la procesión de Domingo de Ramos yo siempre le he conocido igual, o sea, alrededor del pueblo, con el ramo, con los ramos y ya está, no había más ni había menos. Después, en la del Jueves Santo, pues iba muchísima gente porque se llenaban las iglesias, es que se llenaban, no cabía un alfiler, cosa que ahora no pasa. Se llenaban. Entonces todos los niños de la escuela, que entonces había muchos, iban en fila delante con los maestros. No se movía ni uno de la fila. Y los demás íbamos igualmente. Detrás. Toda la gente íbamos y en silencio, no como hoy que se va a estilo de baile. Hay mucho ruido. Es así. Pero vamos, esto ha sido un cambio, pero grandísimo, grandísimo. No hay, yo qué sé. No hay respeto. No hay respeto para nada
Yo es lo que veo, que hay algo que no se respeta y nadie nos obliga a ir. Yo creo que cuando vamos a un sitio, si vamos porque nos da la gana y porque nos apetece, debíamos de guardar un respeto. Y no se dice, esto son tonterías, esto yo no creo, pues estate en casa. Eso es. Eso es. Yo pienso así. Pues la del Viernes Santo, pues era igual, nada más que había tres sitios diferentes para dar la vuelta. Cada procesión iba por su sitio. La del Viernes Santo es la única que iba por el Lejío. Bajaba la calle del Lejío abajo, se daba la vuelta por todo ahí donde está el tanatorio y el merendero, se subía por el barrio y medio, que subir aquella cuesta de la Marinera, Con lo que pesa. con lo que pesan las imágenes, se subía, se venía por el Reluto, se cogía la calle donde vive María, la de la tienda, hasta arriba está la plaza, y por ahí resta ya, o sea, por aquí resta a la... pero sin oírse una mosca. Y después la de por la noche... Pues la de por la noche, más todavía, porque después que se sacó encima de ir con una vela o con un farol o algo, es un holgorio grande lo que se trae, y es una procesión que es muy en silencio. Es lo que tienen que eso la gente, pero nada, porque lo primero que mandan a la cuadrilla de los chicos, que en el día no los y por la noche los mandan a la procesión esa al son de ir con los niños con el farol o con la vela. Y claro, antes eran más devocionales, bueno, como más recogidas, porque tú ibas en procesión, ibas, como decimos, en fila, con los pasos por delante, se iba cantando, algunas saetas, había muy poquitas porque este pueblo no ha sido mucho de saetas, pero bueno, se iba cantando y tal, y es que en todas las ventanas estaba el candil antiguo, el farol que se llevaba cuando se iba al ganado, que no había luz, entonces, bueno, los años de tal, pero siguió, después hubo luz, pero se siguió con esas cosas. Las velas, en todas las ventanas había 2 o 3 velas, un farol, en todas las ventanas, por donde iba la procesión. Entonces eso hacía como un recogimiento, que entonces no llevábamos velas, porque las velas vinieron ya después ya estaba yo casada y ya eran mis muchachas, eso, cuando vino lo de las velas. Y había más recogimiento y tal, y después Después también teníamos, que eso hubo muy pocos años, el Viacruces por la mañana, ¿no te acuerdas? A mí algo me ha comentado, en plan, lo decía mi abuela, dice, no estaba segura si lo habían hecho muchas veces o fue algo concreto, porque dice que no se acordaba bien, pero que fue había muy habido... pocos años, pero hubo algunos, que hacíamos el Viacruces por la mañana al amanecer. Salíamos y cantábamos el Viacruces y también iba por el Lejío. Iba por el Lejío, dábamos la vuelta cantando todo el Viacruces, bueno, igual que se rezaba en la iglesia, pues nosotros cantándolo y tal. Eso es lo que había el viernes por la mañana. El viernes por la mañana estaba eso, estaban los santos oficios a las 4 de la tarde, a las 5, que los decía don Gregorio, y después la de por la noche. Eran las 3 actos que había ese día. Claro, que hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que la habéis tratado con total normalidad, el hecho de que saquéis a Cristo una vez muerto 2 veces. Ya, porque es que no hay más santo. Entonces, al no haber más santo, la procesión de por la tarde, pues era cuando la madre, según decíamos, iba, pues no sé, velando al hijo, bueno, que iba detrás del hijo que iba muerto. Y por la noche, pues como que era la procesión del entierro, le decíamos. El entierro, que eso es que se lo decíamos nosotros. Claro, a mí lo que me habían dicho que era como se compraron las imágenes para que se las vieran como se salieran por todo el pueblo. Es que algo había que sacar por la noche y entonces si se sacaba la Dolorosa sola, pues parece que no eso, entonces se sacaba lo uno con lo otro porque no teníamos más imágenes. Claro. Si hubiera habido más imágenes, pues a lo mejor se hubieran sacado otras, pero como no había, pues se sacaban las dos. Era una forma de que todo el mundo que había colaborado con exactamente, la y ya se quedó de costumbre y de... Sí, ya como... Y de eso, y ya se siguió así y ya está. Una cosa que me habían preparando el programa, me habían comentado y tal, y me parece muy, muy curioso porque no lo había visto en ningún otro sitio. Aquí yo principalmente, aparte de que es eso, es que como no había más imágenes, y por la noche se sacaba, en vez de sacar la Dolorosa sola, que es lo que se sacaba antiguamente, la Dolorosa sola, pues se dieron sacar primero el sepulcro y detrás la Dolorosa. Con mantilla negra, que la Dolorosa se le pone esa noche la mantilla negra, y por la tarde también, el Viernes Santo se le pone la mantilla negra.
Y después ahí cuando se encuentran el domingo de Pascua, la Virgen y el Niño, es cuando se les retira ya para atrás. Y luego, otra cosa que nos han contado que se hacía el Viernes Santo era que en los álamos se encendía como un fuego. Ah, sí. Mira, cuéntalo tú. Aquello se llevaban los chicos buscando ramos y todo lo que cogían y hacían un montón grandísimo, y cuando llegaba la procesión allí directamente, pues ya ascendía, pero ascendía toda caña para que hubiera un calor cuando se porque pasaba. entonces no había tanta luz como hay ahora. Había menos, que los Bombilla, álamos estaban eran unas bombillinas de nada, así que aquello, y todos los niños y todos los mayores, los estaban mozos, los maestros todos, con ellos, todos estaban hincados. todos allí. Hincados cuando Y pasaba eso la era muy procesión, bonito hincados de rodillas. cuando pasaba la Claro, procesión por allí. Nos habían comentado que estaba Se ponía uno, por ejemplo, había 2 o 3 en las calles y esto, para darle a eso, que ya salen, que ya empieza, para ir diciendo cuando se tenía que encender, porque ya de un año y otro año sabían más o menos lo que tardaba en ponerse al rojo vivo. Sí. ¿Me entiendes? Para entenderla, y cuando se pasaba, la verdad es que aquello, porque veía a toda la juventud del pueblo, porque los hombres, me refiero, a los muchachones, los zagalones y todos, como te decían entonces, y los niños todos hincados de rodillas, separados, claro, porque aquello no había eso, pero todos hincados de rodillas, y siempre había personas mayores allí, que eran los que se encargaban de estar al tanto para que no pasase nada y tal. Cuando pasaba la procesión, todos hincados de rodillas. Claro, nos habían dicho que era eso, que era muy bonito, o sea, que lo recuerdan como una imagen muy bonita. Aquello se dejó de hacer el día que vino la luz al pueblo y plantaron el transformador de la luz allí. Entonces se dejó de hacer. Y luego también nos habían comentado que lo que hacían era que los mozos que trabajaban en el lagar, que untaban como unas capacetas Sí, para prenderla. Para prenderla más eso. Y es que incluso, esto yo no lo llegué a conocer, pero se lo oí a mi padre, a mi madre, que incluso en los lagares, sobre todo en el lagar de abajo y en el lagar de la Puente, encendían unas capacetas y las ponían en un palo para que hubiese más luz todavía, o sea que se veían, pero eso yo no me acuerdo, eso lo he oído, pero Claro, no. vosotros es la de Sí, los nosotros álamos. la de los álamos es así, se llevaban los muchachos 15 días recogiendo ramos. Fulano tiene ramos en aquel corral, allí vamos. Fulano tiene ramos en aquel huerto, allí vamos. Y todo es que se preparaba, ponían un palo en el medio y después iban echando, pero grandísimo, o sea que se hacía allí, vamos. Tenía que impresionar. Sí, y era bonito, la verdad Sí. es que sí. Dicen que lo recuerdan como algo bonito, pero dice, porque llegaba y estaban allí, pues lo que tú dices, estaban Sí, de sí. rodillas, como esperando Sí, el sí, paso sí. y demás, y que era muy... Era una de las procesiones más bonitas y más emotivas para mí. No, y para todo. Pa' mí. Es Era que la más era bonita. muy bonita. Es que sobre todo aquel trozo Y desde luego es que emocionaba mucho. la eso de Semana Santa, las misas, todo, es que se ponía en la iglesia de bote en bote. Sí. Es que no cabía nadie, es que como no fueras pronto te tenías que estar de pie. Y es que se llenaba todo, es que yo me acuerdo de la abuela Felisa y de toda la gente vieja que se iban a misa ese día. Toda la gente iba a misa. Y ahora pasamos. Lo que nos ha comentado Pili, eso que había mucha gente en misa y que todo el mundo, que ella se recuerda que cantaba y que era como que la misa era mucho más multitudinaria, vamos a decir, y que todo el mundo participaba mucho más en la misa, en cantar, que era como mucho más sentimiento. Yo la notaba más sentía. De cantar, bueno, pues se cantaba lo de eso, Sálvame Virgen María, el Perdona a tu pueblo, Señor, eran las canciones que se cantaban, Sí. porque yo no conocí otras canciones de Semana Santa, o sea que siempre han sido las mismas. Siempre, y siguen siendo las mismas cuando se va de esto. Pero bueno, como era una cosa de año tras año, pues toda la gente se lo sabía, claro. Y luego está la procesión del Domingo de Resurrección, que yo cuando fui quinta, Sí. aquel año, por cumplir un poco con el deseo, Con la tradición. con el deseo de mi madre y de mi abuela, que me pidieron que fuera y lo hiciera, exactamente, porque claro, cuando yo fui quinta fuimos como 3 personas a hacerlo, 3 o 4. ¿Cómo era antes esa procesión? ¿Cumplía todos los quintos con el...? Pues sí. Antes es que iban los quintos. Iban Los quintos sacaban el santo y las quintas la Virgen. Claro, yo recuerdo- Pero, Sí, 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 pero sí. iban todos, que Iban los mismos todos. sobraban porque había más, Si había más gente nueva también. Si que había hay más hoy, gente ¿no? nueva, más quinto, Sí. pues se lo reemplazaban, o sea, se lo iban renovando, ¿no? Ahora lo cogió uno y otro. Y las quintas igual. Y si no, pues cualquier amigo a lo mejor le ayudaba, si no había bastante, pues uno iba, ¿me entiendes?
pero ahora ya es que no se presenta, ya no se levanta ninguno para ir a la misa. Claro, a mí lo que me había comentado también, que creo que fue Puerto, que Rubén, tu hijo, había sido como la última quinta, que ese domingo de resurrección, que había como un no sé, ritual, vamos a llamarlo, que una quinta le pasaba a la otra, que le hacían como entrega de tamboril o algo así, Ay, y que lo hacían el domingo de... Eso era en los carnavales, no, en el domingo de Pascua en los carnavales era. Me habían dicho el domingo de no sé, Pascua. Sí, los quintos que ya habían pedido el chorizo le daban el tamboril a los que entraban en quinta. Eso que es. tenían que pedir el chorizo al año siguiente. Claro, se hacía después de la misa, o sea, de la procesión, me habían dicho. Yo sí se que hacía. sabía, bueno, ha soltado tal quinta ha soltado el tamboril, lo coge tal quinta. Pero vamos, yo como ritual no... Bueno. Pero bueno, era algo así, sí, Sí. de que se pasaba, claro, nosotros ya acabamos, ahora es vuestro. Una cosa así. Claro. Y ya te digo, eso sí, iban todos los quintos y todas las quintas, es que no faltaba ni uno. No faltaba nadie. No faltaba ni uno, iban todos los quintos y todas Pero las quintas. después ya ha sido... Pero después ya no. O sea, yo recuerdo que yo sí que lo hice, mi hermana sé que ella también fue a esto, Yo las mías las dos Sí, lo yo, hicieron. yo Rubén también lo hizo. pero Que tenía aquí, sí es verdad que es una cosa lo que, hizo, sí. que se está perdiendo en ese sentido. Pero después ya, la que tú dices, ya no... Yo creo que al final también es una cuestión de que las cosas van cambiando y al final, bueno, pues es verdad que el respeto a las tradiciones se pierde casi que en general, porque ya no solo a las que son religiosas, sino casi que a todas. Hay un desinterés casi que general y es triste porque es lo que hablábamos en el primer programa. Cuando tú pierdes tus tradiciones, pierdes parte de tu identidad como pueblo. Y seas más o menos creyente, la Semana Santa, por ejemplo, en este caso, forma parte Sí, del imaginario Hombre, es que tradicional, ¿no? eran Y de la los, historia. los días más grandes, eran como las fiestas más grandes donde toda la gente, es que nadie salía a trabajar, nadie salía a nada, nadie... Claro. Y ahora ya cada uno se va a su sitio y entonces, pues hacía mucho más falta trabajar entonces que ahora, Claro. con todo lo que digamos. Pero Pero ahora- la gente venía, sobre todo la hora de misa, la hora de las procesiones, la hora de eso, estaba toda la gente. Cada uno con su ropita, mejor o peor como estuviera, estaba toda la gente claro, para la iglesia, para estar ahí, para todo. Y después ya, bueno, pues se va perdiendo. sí. Pero por un poco eso, al final, por ejemplo, ahora tú vienen las vacaciones de Semana Santa y te vas a otro sitio, Exacto. aprovecha, Ahí. porque el poder adquisitivo es otro, la forma de También de hace mucho vivir, eso, también hace mucho la eso. forma de vivir es otra. Entonces, al final también se junta el desinterés. Mucha menos como- juventud que hay, mucha menos para eso de las Claro. tradiciones, por ejemplo, ahora, si no hay juventud, ¿qué van a eso de la enrama? En el Pino se sigue diciendo. Sí. Y es igual que aquí, yo la vi un año, y es Es igual que igual. aquí, nada más que allí van vestidas con trajes regionales y bailan Sí. un baile y aquí eso no se hacía. Aquí me acuerdo yo que un año a mí me tocó, Yo es que no entré ya ahí en tú ese- ya no entraste en ya eso, no. son 3 añinos, Son 3 si yo años, solo ya no. fueron 2 años. Ya no... Y un año me tocó Cástor, el que está casado con Cayetana, que era vecino. Y otro año me tocó Gorio, el de Tía Rosa, que en paz descanse. Los 2 años que me han rifado. Y fuimos a la Igal a por una flor de plástico, porque aquí no las había, y entonces no había flores. Pues tu madre, yo las metimos en colonia para que olieran. Para que olieran algo. Y se las poníamos, teníamos ya el impedible preparado y todo, para cuando llegaban a por nosotros, y eso para arriba, y ya está, y después ya se acabó. Y también se lo pasaban muy bien los mozos, porque cuando veían que fulanito le echaba el ojo a fulanita, ya tenían eso, los tenían aparte, y sacaban fulanito con fulanita, porque el muchacho le había dicho, oye, a ver si me sacas con fulana, que quiero que salís con fulana. Ya hemos hablado de esos amaños que Sí, se hacían. Sí. Vamos, estarían deseando que llegara el domingo de Pascua Claro. A volver al baile. No, y ya te digo, sí, se hacía, claro. Es que eso era, bueno, pues es la cosa más eso que había de cuando salía uno que, ay, me ha salido, pues me ha salido. Pero ahí la cosa era así, y es lo que hay que hablar, que las tradiciones están... Pero yo creo que es que también hay muy poquita gente. Y al haber tan poca gente, y lo que tú dices, hoy me voy, que está bueno el día, pues nos vamos a ver a tal sitio, y nos vamos a ver a tal sitio, y entonces... la forma del ocio ha cambiado, Sí, cambia sí. mucho y eso también influye. Al final yo creo que el mensaje más importante que nos tenemos que llevar ahora de esta charla que hemos tenido es que lo primero, que respetemos las tradiciones. Quedan estas, pues está en la mano de todos el jueves o el sábado o el viernes cuando vayamos a la procesión, intentar ser lo más respetuosos posible. Lo más verdad. respetuoso.
ya no es cuestión de creer o no creer, sino por respeto a la gente que cree o que quiere disfrutar de la Semana Santa, el silencio. Sí, sí, sí. Dejar Yo el silencio en la iglesia y el silencio en las procesiones es lo que más Es más que yo echo. si no, no voy. Para ir hablando, pues me estoy en casa o me estoy hablando donde sea con alguien y Pues y ya no ves otra doy... cosa, bueno, que ya te lo habrá contado Pili y Casilda, cuando se iba a adorar el Santísimo, que hacía la lista el cura y mandaba a los estos con la papeletos. Y va toda la gente, porque mi padre, que le gustaban los bares muchísimo, y mi padre cuando le tocaba, que siempre ponía a mi padre, a tío Feliciano, a tu abuelo, porque eran amigos, a tío Julio Paniagua, tú fíjate qué cuadrilla, y siempre los ponía a todos juntos. Me cuesta a mí creer que mi abuelo fuera Pues a misa. iban. No, a misa no, aquello era después Era de misa, adorar, adorar el Santísimo. Cuando ahora acaba la misa y allí no queda ni el tato. Y tienen que cerrar las puertas de la iglesia. Y entonces no se cerraba hasta las 12 de la noche. Claro, el día Viernes Santo no se cerraba hasta las 12 de la Claro, noche. nos han dicho que del Jueves Santo al Viernes Santo la iglesia estaba abierta todo el día y que eso te tocaba, el cura Sí. te repartía y decía, pues por ejemplo, Ramona y María Jesús. Sí, sí, sí. de tal a tal. Tres como mínimo, 4 iban de cada vez. Tanto hombres como mujeres. De Iban estar en allí. media hora. Eran lo que tenía eso. Y a la media hora entraba otro. Y hasta que no venía el otro no te ibas tú. O sea, para que nunca quedara el Santísimo solo. Y otra cosa que se llevaba entonces también, que eran se quedaba el pueblo sin alcalde y sin juez. Porque se llevaban los bastones de... Los bastones los ponían allí delante del Sí, sagrario. delante del sagrario, el día de Jueves Santo, cuando se baja, que como le decimos nosotros, el monumento, Sí. que se bajaba el sagrario aquí abajo y arriba se quedaba sin eso y se ponía ahí en el monumento, iba el juez de paz y el alcalde, y llevaban los bastones de mando y los entregaban allí, y el cura los cruzaba delante del sagrario. Y hasta el viernes, cuando se volvía a subir para arriba, ya los recogía. Fíjate. Sí, eso también. Eso no No, lo sabía. preparando el programa no nos lo habían comentado y me parece una cosa muy, Mira que muy sí, curiosa. Mira que le hemos estado preguntando a la abuela Piedad y no había forma. Porque se la ha pasado, Bueno, porque es hay que, cosas que se pasan. ya a nosotros pues se nos va Sí, sí, eso un es- poquito las cosas. Hay Es que... una cosa, y yo fíjate, hasta cuando vino pensarla bien, ¿no? don Gregorio, a principio, me acuerdo yo que se hacía, creo que fue con don Gregorio, pero a principio, el lavatorio de cuando Sí. el de eso de que se lavaban las manos las manos antes, y los pies. se ponían los bancos y eso eran las autoridades del ayuntamiento, los que estuvieran de concejal, el alcalde, el juez, lo que fuera, o maestros, lo que sea, se ponían un banco a cada lado y se ponían allá arriba ellos y hacían como el paripé de lavar las manos al esto. Fíjate. Sí, pero eso fue muy a principio, después ya aquello se dejó de hacer. Eso tiene que hacer ya muchos años. Yo no... Eso yo sí me acuerdo, Creo que fue con don Gregorio, y si no fue con don Gregorio, yo Cuando me vino acuerdo don Gregorio muy tenía poquito. esos 4 años. Y yo Así 7, que porque ya fue la ven. primera que hice la comunión de los primeros que hice la comunión con él. Celedonio terminó con don Félix, fue el último que don Félix le dio la comunión, y yo fui la primera, o sea, yo y toda la cuadrilla, que nos la dio don Gregorio. Y yo de eso sí me acuerdo, de ponerse los bancos de las autoridades, los maestros, quien fuera, 3 o 4 o 5, no sé los que fueran, eso ya no sé. Pero se ponían a eso y hacía como eso de, Sí. o sea, la cosa esa de cuando Dios, o sea, cuando Jesucristo le lavó los pies a los Sí, a los apóstoles apóstoles y tal, y y Sí. esas cosas, o sea que... Pues ya te digo, de eso tampoco nos habían dicho nada. Nos habían mencionado lo del Via Crucis, pero del otro nada. O sea, lo de la fogata allá abajo y eso sí. Pero lo de que hicieran una especie de lavatorio y todo Sí, eso. sí, yo me quiero acordar y ya te digo, pero esto era yo muy chica, después ya se dejó de hacer, eso estuvo muy poco tiempo, muy poco. Sí, entiendo que han ido Sí. cambiando mucho las cosas del Lo momento en que mismo venía de vosotros... para atrás y se hizo, o fueran los últimos años que estaba don Félix, yo ya, es que no sé, fue ahí, yo sé que era yo muy chica, pero yo me acuerdo de haber visto, ya te digo. Supongo que también, desde que vosotras erais pequeñas hasta ahora, también por la propia evolución de la iglesia o de la forma de dar misa, de... Todo eso ha ido todo. cambiando. De todo, mucho, de todo. mucho. Ha ido cambiando todo mucho. Mucho, Pero al mucho. final es parte también de la, Ha de ido la propia cambiando evolución, porque ¿no? es que tú figúrate antes. Yo me acuerdo antes, por ejemplo, cuando se comulgaba y todas esas cosas. No podías comer desde las 12 de la noche, no se podía comer. Después ya
Y ahora ya es que 3 horas antes. Y ahora ya se comulga cuando sea, sin pensarse, de no ser una persona que lo sienta ella y diga, no, yo no. Pero ahora ya no se tiene en cuenta eso, ni te dicen nada. Y antes te lo recargaban bien la maestra en la escuela y te lo recargaba y te lo tal. Y ahora ya no, ahora ya todo ha cambiado. Todo era un impedimento, porque antes igual hablábamos de lo de había que irse a confesar, ¿qué más nos ha dicho Pili? Lo de la bula. La bula de comer carne o no Eso, comer carne. le hemos preguntado Los eso, viernes. lo de no comer carne, y dice, a ver, lo hacía porque confiaba en que lo estuvieras haciendo, y dice, y lo hacíamos porque, dice, yo recuerdo que todos lo Sí. cumplíamos. No era que nos estuvieran vigilando para hacerlo, lo No, hacíamos pero se porque... solía hacer porque yo y aquella se acordará exactamente igual. Yo en casa de mi madre era todos los viernes, era el potaje y la tortilla. Sí. Y después Todo. el día de Jueves Santo y Viernes Santo también era si el bacalao rebozado y escabechado, o sea, cosa que no tuviese carne. Claro. Y después ya se empezó que el día de Jueves Santo se podía comer carne. Y después ya, pues ya cada uno la come cuando quiere, si puede comerla, si no puede comerla, pues esto. Pero antes sí se llevaba esto. Y el ayuno, bueno, pues el ayuno ya lo haría quien lo hiciera, porque yo ayuno nunca hice. Yo tampoco, no. Yo el no ayuno recuerdo. lo haría quien lo hiciera, porque los viernes había que ayunar y todos los días había que ayunar, pero yo eso no me recuerdo de yo, ni en mi casa, ni yo haberlo hecho nunca. O sea, que yo cuando tenía hambre comía y cuando no lo comía. Con lo que pesan las imágenes, como para ir en ayunas a cargar con ellas. También te No, digo, pero es que no era solo, es que era todos los viernes. Es que era todos sea, los viernes que había que ayunar. Con lo que pesa, hay que ir fuerte, hay que ir comido, ¿eh? Así que Bueno, pues ya os despedimos. Muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros. gracias a Y vosotros. a vosotros por estar organizando todas las cosas tan bien como las lleváis, ¿eh? Y desde Descubriendo Palomero, pues hacemos un llamamiento para que a partir de mañana y en las procesiones que va a haber durante esta Semana Santa, pues se guarde un poco de respeto, se sea creyente o no, porque yo, por ejemplo, no soy creyente, no soy practicante, pero hay que tener respeto, por un lado, porque la Semana Santa es parte de la tradición de Palomero y hay que tener respeto por las tradiciones, y también respeto por aquellas personas que sí son creyentes y viven la Semana Santa. Para terminar el programa de hoy no queremos más que dejaros con las voces de un grupo de personas que junto con don Gregorio son las que más han servido y cuidado de la iglesia. Os dejamos con las voces del coro de la iglesia de Palomero. Nos vemos en el próximo programa.